quiere decir de que el área de un círculo ya equivale a pi r cuadrado. ¿Y esto cómo se demuestra? Por inducción. Arquímedes hizo una experiencia desde un hexágono regular, comenzó a inscribir y circunscribir circunferencias concéntricas al hexágono y cada vez duplicaba el número de lados de dicho polígono regular, hasta que finalmente llegó a esta conclusión. ¿Ya? El área de un círculo se determina por inducción, que es pi r elevado al cuadrado. R viene a ser el radio, ya sea del círculo o de la circunferencia, es indistinta. Ahora, ¿qué es perímetro? Acá hay una cosa muy importante, ¿no? Las regiones acotadas, o sea, las regiones cerradas, por ejemplo, el círculo es una región acotada por una línea cerrada, tiene dos medidas. El área, que es el espacio que ocupa superficialmente, y el borde. El borde se llama perímetro. O también le puedes decir longitud. En el caso de este círculo, su perímetro es la longitud de la circunferencia. Y lo puedes calcular como 2pi por el radio. Ustedes deben saber la experiencia que hizo Eratóstenes para poder medir la longitud de la Tierra, ¿no? Uno de los sabios que ya creía que la Tierra era redonda en esa época, por supuesto, ¿no? Difícil, ¿ya? Entonces estas son fórmulas básicas, fundamentales, y que se pueden derivar las demás a partir de estas dos. Veamos a la mitad de un círculo, el semicírculo. Bueno, está de más decir que el área se puede calcular en forma sencilla, ¿no? El área se calcula como pi, ¿no es cierto? Pi r, ¿ya? Elevado al cuadrado, y todo esto, por supuesto, sobre 2. Ahora, pero no solamente hay que quedarnos ahí, ¿no? Siempre es bueno investigar un poco más, ¿no? Por ejemplo, en el examen de admisión, tanto de UNI como San Marcos, no solamente es para aplicar la formulita del área, sino también de su perímetro. Por eso es muy importante que ustedes sepan cómo calcular el perímetro, ¿ya? Ojo, el perímetro del semicírculo. ¿Qué es perímetro? Es la longitud o longitudes, ¿ya?, de las líneas que encierran dicha región. Es el borde. El borde se puede medir porque son líneas nada más. Ahora, pregunta. ¿Este arco que se llama semicircunferencia tiene o no tiene una longitud? Sí, tiene una longitud. ¿Y cuál es la longitud? La longitud es pi por el radio. ¿Y por qué no puede ser 2pi? Porque es la mitad de la circunferencia. Entonces, esta longitud, este arco, mide pi por el radio. A eso le tengo que agregar la longitud del diámetro. Ah, ya. Entonces quiere decir que el perímetro del semicírculo es pi por el radio más 2 veces el radio. ¿Ya? Esa es la forma. En otras palabras, te puede decir, a ver, hay el perímetro de la región sombreada. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a sumar las longitudes de las dos líneas de color rojo, porque ese es el perímetro, ese es el borde. ¿Ya? Muy bien, pasemos ahora a la parte
del cuadrante, ¿no? Es obvio que el cuadrante tiene un área que es muy fácil de calcular, porque solamente, ¿qué vendría a ser? Claro, vendría a ser solamente la cuarta parte, ¿ya? La cuarta parte del área de un círculo. Nada más, la cuarta parte. Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con su perímetro? Eso es justamente lo que hay que entender bien, ¿ya? Mira, ¿cómo voy a calcular? A ver, perímetro del cuadrante. De repente algunos estarán pensando en su cabecita, perímetro del cuadrante. Nunca han escuchado eso, ¿no? Pero ojo, el perímetro del cuadrante. En este caso, el cuadrante es del círculo, pues. Y entonces, toda la región verde que está pintado es como si fuese la cuarta parte de una moneda. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. ¿Y cómo se va a calcular? Suma las líneas del borde. Tú sumas las líneas del borde, en este caso el de color rojito, y vas a tener 2R más. ¿Y cuánto vale ese arquito de un cuarto de circunferencia? Obviamente va a ser pi multiplicado por el radio y todo dividido sobre 2. ¿De acuerdo? Así es. Corona circular. En el esquema, ustedes observan a dos circunferencias, una mayor de radio R mayúscula y una menor de radio R minúscula. Entre las dos hay una región de color chocolate que está sombreado. Esa región se llama corona o anillo circular. Muy bien, profe. Entonces, nosotros necesitamos calcular esta área. Es más o menos como un CD, ¿no? Es aproximadamente un CD, pues una dona, qué sé yo. ¿Cómo voy a calcular el área? El área lo vamos a determinar por la letra S, el área de la corona o anillo. Se supone que vas a restar, ¿no? ¿Qué vas a restar? Al área del círculo mayor le quitas el área del círculo menor, ¿cierto? Entonces, ¿qué vas a tener acá? Bueno, vas a tener lo siguiente, fíjate. Primero, el área será pi r cuadrado menos pi r cuadrado. Te dirán, profe, ¿y el cuadrado? Y ahorita lo vamos a colocar su exponente. Esto, muchachos, viene a ser la fórmula para hallar el área de la corona. Si tú deseas, factoriza el pi, no hay ningún problema. Pero hay una fórmula especial para poderlo calcular directamente, ¿ya? ¿Y cómo es eso? Utilizando el famoso teorema de Pitágoras. Fíjate bien acá, tú sabes que acá se forma un ángulo recto, además sabes que esta es la R mayúscula, la R minúscula, y esto, profe, a ese le llamas una letrita, vamos a ponerle X, ¿ya? Entonces, hay una fórmula para poder hallar el área, y la fórmula es muy sencillísima, es pi x elevado al cuadrado, así de fácil. ¿Por qué? Porque mira, aplica Pitágoras, r cuadrado mayúscula menos r cuadrado minúscula es x cuadrado. Factorice si tienes esto, al ojo. Entonces, esa es una de las formulitas que ustedes tienen que usar constantemente.
¿Esto cómo se llama? Corona circular o anillo circular. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Pasemos ahora a esta. Tu profe de trigo te habrá dicho que esto se llama trapecio circular. ¿Ya? Ojo, trapecio circular. Pero el trapecio circular es una fracción de toda la corona. ¿Sí o no? Claro, es una fracción, es una parte. Ah, muy bien. Entonces la formulita será, le ponemos una letra S al área. Entonces diremos acá, el área será, ¿a qué es igual? Bueno, profe, es igual a pi r, por la fórmula, pues, ¿no? Que estamos trabajando, pi r cuadrado menos r al cuadrado, ¿ya? Todo, por supuesto, acá tiene que ir el 2, ¿ah? Obligatoriamente, ¿ya? Ahí está. Date cuenta, esta es la fórmula para hallar el área de toda la corona. Profe, yo solamente quiero la parte verde, ya. Si tú quieres la parte verde, haz algo muy sencillo. A teta lo vas a dividir entre 360. Nada más. Esa es la fórmula. Ahora, ¿hay otra fórmula? Sí. ¿En función de quién? Exacto, en función de A y B. ¿Y cuál es esa? Ese es igual, es como un trapecio, ¿no? Suma de bases multiplicado por la altura y todo dividido sobre 2. Nada más. Facilito. Eso también lo has visto en trigonometría. ¿Ya? Ahora vamos al sector circular. Todos conocen un sector circular porque es un tema del curso de trigonometría. El sector es una región que está limitada por 2 radios del círculo y un arco de circunferencia. Su área, fíjate, acá hay una cosa muy importante, ¿eh? Para que no cometan error. Para empezar, estamos en geometría, para empezar. Esto está dado en sexagesimales. Tengan mucho cuidado. Por el hecho de que hay una fórmula en trigonometría que dice LOR y el alumno asocia teta con radianes. Nada que ver, teta es teta. Es una letra del alfabeto griego. Entonces, pero como cada rato se usa en trigonometría, creen que teta es radianes. No, teta está eh, en la unidad que tú quieres que esté. Para mí va a estar en grados sexagesimales. Entonces acá también coloco grados sexagesimales. Teta es una letra, si quieres ponle alfa, beta, a tu gusto. ¿Cómo es la fórmula? Pi r cuadrado teta sobre 360. Ah, muy bien. Y otra fórmula, longitud de arco por r sobre 2. Y otra vez acá, longitud de arco, el famoso LOR, ¿no? LOR. Bueno, LOR funciona con teta en radianes. Profe, y en geometría, si quieres, usa eso, no hay problema. Puedes usarlo también. O si no, le sacas la fracción, pues. Si teta es 90, entonces a toda la longitud de la circunferencia lo divides entre 4. Y listo. Profe, si es 60, a toda la longitud entre 6. Y si tú quieres usar trigonometría aquí, pero teta está en radianes según lo que tú convienes. ¿Ya? Ojo, esta es la fórmula geométrica, pi r cuadrado teta grados sobre 360 grados. Muy bien. Ahora vayamos al segmento. El segmento circular es esta región que está pintada. Como tú verás, la región Q, ¿ya? Vamos a poner otra región acá, ¿no? Q casi no es conocido. S. La región S se llama segmento circular y se calcula no directamente, sino a través de una diferencia. Primero hallas el área del sector y le restas el área del triangulito. Normalmente se hace esto, mira. El área del sector
Ahí está la fórmula aquí abajito. Pi radio cuadrado teta en sexagesimales entre 360. Menos, ¿cómo hallo el área de este triángulo isósceles? Tú puedes usar base por altura, pero normalmente se le usa la fórmula trigonométrica. Radio por radio sobre 2 por el seno de teta. Acá está. Y radio por radio, radio cuadrado. Profe, si teta es 60, este es equilátero. Si teta es 90, fácil de calcular. Todo depende del ángulo. Por eso esta es una expresión para que puedas calcular por diferencia. No es una fórmula directa. Fórmula se le dice cuando tú los datos lo agregas y resulta de la operación un resultado. Pero este no es fórmula, sino que es una diferencia. Hay un teorema acá, muy importante, que se llama Lúnulas de Hipócrates. Pero antes de llegar a eso, mire esta propiedad. En un triángulo rectángulo, en la parte exterior de los catetos hipotenusa, se ha formado figuras semejantes. Se cumple que la figura, el área de la figura semejante que se construye en la hipotenusa es igual a la suma de las áreas que se construyen sobre los catetos. Esto lo podemos aplicar a semicírculos, que en geometría da mucha utilidad. ¿Y qué se cumple acá? Los semicírculos son figuras semejantes. Entonces se cumple que esta área es igual a la suma de las dos áreas que se construyen sobre los catetos. Muy importante e interesante, ¿ya? Solamente se cumple para un triángulo rectángulo. Y finalmente tenemos acá un par de propiedades muy importantísimos. Tenemos acá un semicírculo cuyo diámetro es el radio de este cuadrante. Y se prueba con numeritos nada más que estas dos áreas son iguales. Le pones un numerito, otro numerito acá y listo, demuestras. Y otro parecido es esta que está acá. Le llaman la propiedad del cuchillo de zapatero, ¿no? Cuando tú vas a una persona que compone zapatos, el zapatero, por favor acá, compóneme este zapato. Y ellos le colocan una suela, lo clavan y lo tienen que lijar y cortar. Este es el famoso cuchillo de zapatero. No es cualquier cuchillo, tiene filos a los costados. Para nosotros, esta se llama óvalo. El primera, esta que está acá, se llama óvalo. Y el otro es justamente el cuchillo de zapatero. Se cumple que estas dos áreas son iguales. ¿Por qué, profe? Porque esta es la misma que esta. ¿Y por qué la misma? Por la propiedad que está acá. Esta misma propiedad se emplea acá, pues aquí estas áreas son iguales. ¿Para qué sirve? Para trasladar regiones. Para eso sirve. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, vemos las famosas lúnulas. Acá hay arcos de circunferencia que se cortan y hay una región que está pintada. Esa se llama lúnula. La lúnula tiene una propiedad especial. Le dicen lúnulas de Hipócrates. ¿En qué consiste? En esta semicircunferencia, cuyo diámetro es AC, hay un triángulo rectángulo. Y hacia el exterior se construyen semicircunferencias. Y se forman dos lúnulas. Fíjate la parte de arriba y compara con la de abajo. Profe, y entonces lo siguiente, se cumple que el área de la región triangular, ¿ya? El área de la región triangular es igual a la suma de las áreas de las dos lúnulas. En este caso S1 y S2. ¿Quién lo demostró? Lúnula, Hipócrates, pues estamos hablando 200 años antes de Cristo, ¿ya? ¿Y esto se puede demostrar? Por supuesto que se puede demostrar en la siguiente sesión de clases. Por ahora, esta es la parte teórica, que es muy, pero muy importante, ¿ya? Y no solamente tan importante, ¿no? Sino que como resumen les puedo decir de este tema, es que no confundan área con perímetro. Cuando vean una región sombreada, vean una región pintada sombreada, primero tienes que leer la pregunta. ¿Qué te piden? ¿Área o perímetro? ¿Ya? ¿Alguna vez has leído un problema donde te dicen el área de la región es equivalente al perímetro?
Cuando te digan eso significa que los números que representan son iguales. Por ejemplo, el área de una región triangular, 30 metros cuadrados. El perímetro de un triángulo cualquiera, 30 metros. Ojo, numéricamente son iguales, pero unidades son totalmente distintas. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ya, problema número 1. Se queda bien. En la figura se muestra una semicircunferencia. Además de ello, hay un diámetro AB y dos regiones, S1 y S2. Una de ellas es una región llamada sector circular S1 y la otra no tiene nombre. La pregunta es, con la condición del problema, calcular el valor del área S1 menos el área S2. Ya. Vamos a añadir acá una región, ¿de acuerdo? Vamos a tener que agregar una región para poder hacer cálculos, ¿ya? A ver, esta región es una región que corresponde a un sector circular, ¿ya? Esta región la vamos a denominar, por ejemplo, A, ¿ya? Este es S1, S2 y este es A, ¿ya? ¿Qué hay que hacer acá? Simplemente a S1 lo que tenemos que hacer es sumarle el área A y lo igualamos, ¿de acuerdo? Lo igualamos al área de ¿quién? De un cuadrante, ¿ya? ¿Cómo se halla el área de ese cuadrante formada por S1 y A? Ojo, su radio es 4, no te olvides. Su área será equivalente a pi por el radio 4 elevado al cuadrado y todo esto dividido sobre 4. ¿Cuál es el resultado de ahí? El resultado es 4pi. Nada más. Es S1 más A. Ahora lo mismo con S2 más A. ¿Y qué vas a tener ahí? El área de una región triangular, OBC, que es una región triangular rectangular. Por supuesto, este ángulo es recto, ¿ya? Base por altura sobre 2 nada más. Entonces diremos así, esto es igual a la base 4 multiplicado por la altura 6 y por supuesto todo dividido sobre 2. ¿Cuál es el resultado acá? Te sale 12. Ya, ¿qué tienes que hacer acá? Solo restar. Ese es el orden de la flecha. Tienes que restar, ¿ya? A ver, resta. Vamos, resten S1 menos S2. ¿Ya? Esto te va a resultar
4pi menos 12. ¿Está bien? 4pi menos 12. Y si lo factorizas, factorizarías 4, paréntesis, ¿qué tendrías? Claro, tendrías pi, ¿está bien? Menos 3. Nada más. Ese es, viene a ser pues ya la respuesta. Tienen que cotejar, por favor, sus claves, ¿ya? Nada más. Vamos a la pregunta número 2. Fíjate la pregunta número 2. ¿Qué observas en la figura? Una circunferencia y dos tangentes. Los tangentes son AB y AC. Y B y C son puntos de tangencia. Te piden calcular la longitud del menor arco BC. ¿Ya? Si te dan el valor de AC, que en este caso equivale a 15 raíz de 3. Entonces, lo que tengo que hacer acá es utilizar propiedades de circunferencia. Primer paso, muchachos, primer paso, es calcular el arco BC. ¿Cuántos grados mide? Teoría. A ver, ¿cuántos grados mide esto? Si este es 60, este es el suplemento, ¿cierto? 120 grados. ¿Y qué me representa 120 grados? La tercera parte de toda la circunferencia. Por lo tanto, voy a tener acá lo siguiente. La longitud del arco BC lo voy a calcular así. A ver, ¿cuánto vale toda la longitud? Depende del radio. Ah, entonces lo que tengo que hacer es encontrar el radio de la circunferencia. Y para eso, ¿qué se necesita? La bisectriz. Ya no va a ser 60, por supuesto. 30 y 30. Y este sí va a ser 60. ¿Te acuerdas del famoso triángulo notable 30-60? Si a 60 se pone 15 raíz de 3, ¿qué significa? Que a 30, ¿cuánto se le opone? Solamente 15. Ah, profe, ya tengo el radio. Entonces ya puedes calcular la longitud de toda la circunferencia. ¿Cómo se calcula la longitud de la circunferencia? 2 pi por el radio, como vale 15. Y a todo esto lo tengo que dividir entre, como 120 tercera parte, entonces simplemente lo divido entre 3. Ahí está. ¿Y cuál es el resultado? Ya pues sale al ojo, ¿no? ¿Sí o no? El resultado es, claro, 10 pi. Ese viene a ser la longitud del arco BC. Y como tú verás, en ningún momento usé esa formulita llamada LOR. Simplemente, en geometría, los típicos casos, ojo, en geometría, generalmente los arcos son notables, 120, 60, 45, ¿ves? Así que no hay necesidad de estar usando otra fórmula adicional. A ver, veamos la pregunta número 3. Calcule el área del sector CPD. ¿Será un sector esto? Por supuesto que es un sector.
Mira, quiero que veas bien el cuadrante ADC, cuyo radio es DP y de centro D. ¿Estamos? Ya. Mira este radio DP, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Arriba, para abajo. ¿Cuál es la conclusión? Que esto también vale 6. Y este también es 6. Ahora ubícate en el cuadrante BAD, por favor. BAD. Si yo trazo esta línea, mira lo que sucede con esa línea. También se mueve igual. Llega hasta a tener el valor de 6. Entonces, ¿sabes cuál es la conclusión? Que esto también vale 6. Por lo tanto, ¿qué figurita se formó? Se formó un triángulo equilátero, donde este angulito mide 60 grados hexagesimales. Pero la parte que me interesa es este ángulo, y ese vale 30 grados. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el sector circular, cuya área es la que tienes que calcular, simplemente tiene radio 6 y tiene un ángulo central de 30. Muy bien, muchachos. Vamos a calcular. El área es igual. ¿Cómo se calcula el área de un sector? Pi radio 6 elevado al cuadrado multiplicado por 30 grados y por supuesto todo dividido sobre 360 grados. Ahí está. ¿Ya? Acá es cuadrado. Muy bien, muchachos. De ahí sale al ojo la respuesta. ¿Cuál es la clave? A ver, 36, 10, 3pi. Muy bien. Entonces la respuesta es S igual a 3pi. Nada más. Ese viene a ser la solución del problemita número 3. Pasemos a la pregunta número 4. ¿Qué es lo que piden ahí en la pregunta 4? Calcular el área de la región sombreada. Y si tú te das cuenta, la región sombreada se denomina segmento circular. Muy bien. ¿Qué se necesita? Construir un sector y restar el área de un triángulo. Tenemos una semicircunferencia de radio 2, por supuesto, y el centro se ubica justo en O, porque acá hay una flechita. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta flechita lo voy a llevar por acá. Nada más. ¿Ya? Simplemente para poderlo trabajar en este lado. Bien, ¿qué se necesita? ¿Ya? Recuerda un teorema de circunferencia. Si yo 1 C con B, ustedes saben perfectamente que este ángulo es recto. Y si este es 60, este es 30. Ah, ya. Y ahora, dime cuántos grados mide el arco CD. El arco CD, estamos hablando de grados sexagesimales. El arco. Este arco es el doble de 30. O sea, ¿cuánto vale, profe? 60. 60 grados es que es el arco CD.
¿Estamos? Ya. Muy bien. Y ahora, profe, ¿qué se necesita? Ya. Lo que se necesita es lo siguiente, mira. ¿Ya? Miren esa parte, por favor. Yo puedo dibujarlo aparte si yo gusto. Mira, ahí está. ¿Ves? Vamos a calcularlo así, ¿ya? Ahí está. Mira. Esa región que está pintada, ¿ya? Y le vamos a llamar S, está acá representada. Aquí está D, acá está C. ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿qué es lo que quiero calcular? Quiero calcular el área de esa región. Entonces, recuerda lo que se te dijo en clase, la teoría. Tienes que formar el triángulo y formar el sector. Como este vale 60 grados, el arco, esto pasa para acá. Y como el radio vale 2, ahí está el 2 y el 2. Todos ustedes saben que el triángulo que se ha formado es equilátero. Es equilátero. Porque este es 60 y isósceles 60 es equilátero. Entonces, ¿cómo vas a hallar el área S? Ya. El área S lo vas a calcular así. Primero el área del sector circular. Pi radio 2, ¿ya? Radio 2. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por el ángulo de 60 grados. Muy bien. Y todo dividido sobre 360. Ahí está. ¿Qué hice? Estoy hallando el área del sector circular. Muy bien. ¿Y a eso qué tengo que hacerlo? A eso le tengo que restar el área de ese triangulito. Ah, ¿y cómo es eso? Lado elevado al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 y todo esto dividido sobre 4. Ya habrán sacado la cuenta, ¿no? Esto se hace mentalmente, por si acaso, ¿ya? Vamos a colocarle aquí la raíz, ¿ya? Entonces, muchachos, ¿la respuesta cuál es? A ver, la respuesta es, a ver, 6, 2 tercios de pi, ¿te parece bien? A ver, 6, sí, 2 tercios de pi menos, claro, pues menos la raíz de 3. Cotejen, por favor, su clave y ese viene a ser la respuesta del problema. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Pasen a la pregunta número 5. Ahí está. ¿Cómo hallar el área de esa diferencia de áreas? Te piden S1 menos S2. Otra vez lo que tienes que hacer acá es colocar una letra. Por ejemplo, llámale S. Listo. Tenemos un cuadrante de radio 4 y acá hay un semicírculo. Ustedes entienden que el radio vale 2
¿Sí o no? Vale 2. Entonces, solamente aplicación de fórmula. Vamos, sumemos. S1 más S me tiene que dar el área del cuadrante. Y el área del cuadrante, ¿cómo se va a calcular? Pi radio 4, ¿está bien? Elevado al cuadrado y todo dividido sobre 4. Ah, ya. Fácil. Dime, pues, ¿cuánto sale esto al ojo? Sale 4pi. Ya está. Ahora tengo que calcular S2 más S. ¿Y eso qué es igual? Al área del semicírculo. ¿Y cómo se halla? Pi radio 2 elevado al cuadrado y todo dividido sobre 2. Porque ese es el área del semicírculo. Profe, ¿cuánto te sale? Te sale 2pi. Y ahora pues, vas a tener que restar. ¿Sí? Ese es el orden. Resta S1 menos S2. Por lo tanto, te va a salir S1 menos S2 y la respuesta es 2pi. Esa es la solución del problemita. ¿Ya está? Siguiente, muchachos. Vamos a la número 6. Acá tenemos la número 6. A ver. ¿Qué tenemos en la figurita? Tenemos un rombo. Calcular el área de la región sombreada si ABCD es un rombo y el radio de la circunferencia inscrita mide 10 raíz de 3. Muy bien. Ya. Ahí está. Esa es la figura. Ya. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Solamente tienes que restar al área de la región rombal, o sea, del rombo, quitarle el área del círculo. Una forma práctica y rápida es la siguiente. Traza el diámetro, así de frente. Tú dirás, ¿por qué, profe? ¿Por qué diámetro? Ya, para empezar, BC es paralela con AD, porque es un rombo, y un rombo es un paralelogramo. Estos son puntos de tangencia, por lo tanto, este es un diámetro. ¿Ya? Ahora, dice que el radio de la circunferencia vale 10 raíz de 3. ¿Ya? Si el radio vale 10 raíz de 3, entonces vamos a marcarlo acá. ¿Ya? Ahí está. Quiere decir que el radio también, perdón, el diámetro sería 20 raíz de 3. Pero el diámetro es equivalente al valor de la altura que estoy trazando. Es igual. Entonces quiere decir de que el diámetro valdría 20 raíz de 3. ¿Está bien? Esta altura es igualito que el diámetro, o sea, 20 raíz de 3. Entonces, por triángulos notables, a ver, por triángulos notables, mira el triángulo AHB. Mira AHB, triángulo rectángulo.
¿Cómo puedo calcular los otros lados? Facilito, pues. 720 raíz de 3. Entonces, este que está acá, opuesto a 30, es obviamente que 20. Y la hipotenusa, profe, 40. 40. Ya salió hace rato. Mira, date cuenta de que la altura del rombo es equivalente al diámetro, que vale 20 raíz de 3. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Ya, voy a hacer lo siguiente. Fíjate. El área de la región sombreada lo vas a igualar así. Primero, halla el área de la región del rombo. Profe, ¿cómo se halla el área de la región del rombo? Fácil. Lado multiplicado por altura. Nada más, o es base por altura. La semana pasada hemos hecho eso. ¿Ya? Lado por altura. Y el lado es cualquiera, es 40 y está. BC por H es el área. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya eso qué le quito? Le quito el área del círculo. ¿Y cómo se halla el área del círculo? Pi por su radio elevado al cuadrado. Y su radio, profe, su radio es 10 raíz de 3. ¿Te acuerdas? Ah, ya entendí. Ya. Entonces, acá le faltaría solo la raíz. Y le ponemos un 2. Ahí está. Ya, entonces vamos a ver. El área de la región sombreada es, ¿cuánto vale el lado del rombo? 40. Y la altura, ajá, la altura es 20. 20 raíz de 3. Menos 100 por 3 sería 300 pi. Muy bien. Ojo, 10 raíz de 3 al cuadrado es 300 pi. ¿Eh? Ya. Listo. Entonces acá solamente faltaría lado por altura. Muy bien. Listo, muchachos. La respuesta será, multiplicando todo esto, sería 800. ¿Ya? 800 raíz de 3 menos 300 pi. Y ese viene a ser la solución del ejercicio número 6. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Vamos a ver la pregunta siguiente. A ver. Pregunta número 7. ¿Ya? Pregunta número 7. Ya. ¿Cómo se resuelve este problema? Se resuelve de esta forma. Fíjate. Me piden el área de la región sombreada. Ya. Sabemos que el radio, ¿cuánto vale? 2. Eso lo dejamos acá nomás. Ya. Y esto vamos a eliminarlo para que no moleste la solución. Ya. Se trata de trasladar las regiones. Mira, chequea bien. Esta parte que está aquí y trazo esta otra. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Se van a trasladar, mira. Esta se traslada ahí porque son equivalentes. ¿Ya? Y esta se traslada acá. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Voy a tener la parte sombreada, ¿ya? Todo esto que está acá se está trasladando hasta cubrir esa parte.
¿ya? Y también esta otra parte, ya que esas figuras son igualitas. Solamente estoy trasladando las regiones, porque considero que son regiones equivalentes. Profe, ¿y esta parte qué va a suceder? Ya, esa parte sencillamente ya no va a existir. ¿Por qué? Porque ya pasó trasladándose en el otro lado. Por lo tanto, podemos eliminarla. Así de fácil. Se puede eliminar. ¿Ya? Entonces, lo que hay que eliminar ahí es esa parte que he considerado. Ustedes dirán, profe, ¿y ahora qué? Ahora lo que sucede es que este sigue siendo recto, no hay problema. Ahora, ¿cómo voy a calcular la parte que está quedando? La parte que está quedando, a ver cómo se va a calcular. Claro, pues, ¿ya? Entonces, simplemente voy a restar, ¿no? ¿Cómo calculo esto? Ya está. Entonces, lo que tengo que hacer acá es calcular S. Igual. ¿Cuál es el área del cuadrante? El área del cuadrante es pi, el radio 4, elevado al cuadrado, dividido sobre ¿quién? Exacto, sobre 4. ¿Qué va, muchachos? A esto, ¿qué hago? Le resto el área de esa región triangular, que es 4 por 4, y todo esto lo divido entre 2. Ya, dígame la respuesta. Es 4pi, ¿está bien? Menos 8. Ya ustedes lo factorizan y asunto arreglado. ¿De acuerdo? Esa viene a ser la solución. Bien, jóvenes, vamos a resolver la pregunta número 8. ¿Qué tenemos en este ejercicio? Tenemos dos arcos de cuadrante. El arco AC, cuyo centro es D y a la vez es B. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, este es el radio del arco AC que está indicando con la flecha. Su centro es B. Eso quiere decir de que esta línea o segmento BC mide exactamente 2. Estamos hablando pues entonces de un cuadrado. Igual sucede con el otro arco AC. Su centro, ¿dónde está? En D. Por lo tanto, esto también tiene que medir 2. Muy bien, me piden calcular el área de la región sombreada. Para ello, solo tenemos que trazar la diagonal. Al trazar la diagonal, ustedes deben observar de que se divide en dos partes iguales. Hallamos una de ellas y lo multiplicamos obviamente por 2. ¿Cómo calcular esta área S? El área S no se puede calcular en forma directa con una fórmula, sino a través de una diferencia. ¿Ya? En este caso vamos a plantear la diferencia. S, que es el área de esa parte, la mitad de toda la parte sombreada, es igual al área del cuadrante menos el área de la región triangular.
En este caso, la región triangular es ADC. Listo. Solo tenemos que plantear la fórmula. Muy bien. Entonces, empecemos. El área S, ¿ya?, será igual al área del cuadrante, que es pi radio elevado al cuadrado, que en este caso su radio es 2, elevado al cuadrado, todo esto dividido sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Porque es un cuadrante. Y acá se supone que es pi radio elevado al cuadrado sobre 4. Ya esto tengo que restarle el área de la región triangular ADC. Entonces pondría acá menos la base 2 multiplicado por la altura 2, porque es un triángulo, rectángulo isósceles. Y todo esto dividido sobre 2, porque ese es el área de una región triangular. Listo, muchachos, de ahí nomás ya sale el valor de S. Entonces ese te va a salir solamente pi menos, se simplifica y te queda 2. Pero la respuesta se tiene que dar con el doble de S. Entonces voy a poner aquí respuesta, tiene que ser el doble de pi menos 2. Ahí está. Y ese viene a ser la solución del problemita número 8. Bien, jóvenes, vamos a resolver la pregunta número 9. Tenemos un cuadrado ABCD y dos círculos blancos inscritos, y te piden calcular el área de la región sombreada. ¿Cuánto vale esa área? Vamos a colocar los datos respectivamente. Según el dato AT5, colocamos acá 5. TD es 2. Colocamos aquí 2. BP3. Ahí está 3. Y te piden calcular el área de la región sombreada. Como es un cuadrado, 5 más 2 te da 7. 7 vendría a ser el lado del cuadrado. Pero como acá es recto, usted tiene que formar el pequeño cuadradito. Es muy importante, puesto que al tener un cuadradito, ya sabes que el radio vale 3. Y aquí también podemos formar un cuadradito cuyo radio, obviamente, ¿quién es? Es 2. Entonces, teniendo todo el lado del cuadrado, que es 7, y teniendo los radios y los círculos, ya puedo calcular el área. El área S será igual, primeramente, al área de la región cuadrada, que es 7 al cuadrado, 49, y le tienes que restar el área de cada círculo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el área de cada círculo? El primero, el grande, es pi por 3 elevado al cuadrado. Luego de ahí, le restas el área de círculo pequeño, pi 2 elevado al cuadrado, tal como ustedes observan ahí.
¿Está bien? Eso es todo. Entonces la respuesta va a ser 3 al cuadrado, 9, y 4, 13. Entonces aquí sería 49 pi, perdón, 49 menos 13 pi. Y ese viene a ser la solución del problemita. Como verás, no es muy difícil, sale en forma inmediata. Muy bien, muchachos. Bien, jóvenes, vamos a resolver la número 10. Tenemos un triángulo rectángulo y un círculo inscrito. Los catetos miden 3 y 4, te piden el área de la región sombreada. Vamos a llamarle S al área. Y entonces tenemos que hallar el área de la parte de color amarillo. Como ustedes entenderán, es el área de la región triangular total menos el área del círculo. Entonces, ¿qué conviene trazar aquí? Conviene trazar y calcular ¿qué cosa? Claro, el radio. Tienes entonces la necesidad de ubicar al radio de esa circunferencia. Al ojo, la hipotenusa, ya ustedes saben, que vale 5. Pero ¿cómo calcular el radio? Eso es a través del teorema de ¿quién? De Poncelet. Entonces colocamos aquí teorema de Poncelet. ¿Te acuerdas? Suma de catetos. 3 más 4 es igual a hipotenusa 5 más el doble del radio o del radio. Y de aquí inmediatamente te sale el valor de R. R te está saliendo 1. Entonces, si R vale 1, ya puedo calcular su área del círculo. Entonces, ¿cómo calcular el área de la región sombreada? Entonces diremos, S es igual. Mira, haya el área de la región triangular. Cateto 3, cateto 4. Entonces sería 3 por 4 entre 2. ¿Ya? Cateto 3 por cateto 4. Y por supuesto, todo dividido sobre 2. ¿Ya? Ahí está. Y luego, lo que tengo que hacer acá es calcular el área del círculo. O sea, este que está acá es menos el área del círculo. El área del círculo es pi, el radio 1 al cuadrado. Solamente queda pi. Entonces al final te sale S. La respuesta es 6 menos pi. ¿Y qué viene a ser eso? Claro, pues la respuesta, muchachos. Inmediatamente sale 6 menos pi, nada más. Muy bien.